Bienvenidas y bienvenidos a Volver a la Fuente, un podcast creado por un grupo de amigas y profesoras de biodanza que más que expertas somos curiosas, apasionadas y creemos por experiencia propia que biodanza puede cambiar la vida. En este espacio vamos a compartir nuestras experiencias, reflexiones y algunas risas. Busca un lugar cómodo, respira hondo y acompáñanos en este viaje de regreso a lo esencial. Vamos a volver a la fuente. Hola, hola, muy buena tarde en este día histórico para la biodanza. Primer episodio de un nuevo podcast. Sí, están escuchando un nuevo podcast, un nuevo material sonoro sobre biodanza. ¡Cha! Un aplauso. ¡Bravo! Aplauso anónimo, ya sabrán quiénes están aplaudiendo. Saludamos muy contentas en este inicio del podcast Volver a la Fuente, un podcast sobre biodanza. Ya vamos a estar contando sobre eso y primero contarles que por aquí Paulina, en este lado del micrófono, muy bien acompañada de mis queridas amigas y compañeras a quienes invito también a presentarse. Eso por acá, Paola Pavés, profesora de biodanza y como bien dice la Pauli, muy buena acompañada. Por ejemplo, por acá, la Cami. Hola, yo soy Camila Soto, también profesora de biodanza, profesora didacta. ¡Eso! Hello. Y acompañada de mi querida amiga Grecia. Hola a todos los que nos escuchan. Bueno, mi nombre es Grecia y me siento muy honrada de comenzar este proyecto junto a mis amigas, que más que profesoras y colegas somos amigas. Sí, agradecernos a todas por darnos el tiempo, porque esto es amor a la biodanza. Entonces, ya saludada a la audiencia, queremos contarles qué es Volver a la Fuente, qué es este material sonoro que van a estar escuchando. Eso, súper importante decir también que este podcast nace de justamente la necesidad de contar qué es la biodanza, sus beneficios, la importancia y de una forma simple, una forma didacta, una forma más lúdica y sobre todo entre amigas, ¿sí o no? Como que hace mucha falta y traje evidencias, chicas. Después lo podemos ahí poner en algún lado, pero traje el cuaderno. En las redes. El cuaderno histórico. Este es el histórico. Pasa que el año pasado cuando hicimos la patúa, hicieron los 100 años de Rolando Toro, un encuentro de hecho, que se llamó Volver a la Fuente. Antes de eso, yo me puse a crear, por supuesto, cosas en mi cuaderno. Y una de las cosas que yo anoté fue crear un podcast. Justamente, como les contaba, en esta necesidad de que la gente te va preguntando, oye, ¿qué haces tú? No, soy profesora de biodanza. ¿Qué es eso? Como, ¿ya? ¿Qué? Como, danzáis, sí. hace ballet. Y que nos estábamos perdiendo porque hoy en día la mayoría de las cosas se transmiten también por podcast, algo más lúdico. Y justo estaba entonces este encuentro de biodanza que se llamó Volver a la Fuente y fue como, bueno, ¿cómo llamamos este podcast? Volver a la Fuente. Entonces esa es la historia, de ahí nace, ahí parte y agradezco que estemos acá en la presencia cumpliendo este sueño, así que muy feliz por eso. Sí, qué lindo poder concretar este sueño que cuando Pau va y me dice como, Cami, tengo esta idea. Y tiene precisamente ese objetivo, poder dar difusión a esto de biodanza y nosotras somos todas alumnas de la Escuela Metropolitana de Biodanza y esta escuela en particular tiene este sello más desde las neurociencias. Entonces siempre la directora, que es Judith Sánchez, nos ha enseñado la metodología y los fundamentos teóricos de biodanza bajado desde esa línea, desde cómo biodanza entonces influye en todas estas áreas de las neurociencias y también los aspectos fisiológicos. Entonces, claro, en este podcast precisamente queremos llegar a esos temas, como qué es afectividad, qué es corregulación, qué aspectos de las neurociencias que nos han enseñado en todo este tiempo de formación podemos transmitirlos y hacer que para ustedes el público sea más amigable y entendible. Sí, y también que cuando la Pau hizo esta propuesta de hacer el podcast,
yo le decía, me parece interesantísimo porque es un material sonoro que le va a servir a muchísimas personas. O sea, en primer lugar, a las personas que practican biodanza, a los profesores de biodanza que van a poder escuchar a unas profesoras hablar de estos temas que a veces quedan ahí en el tintero y no se aprovechan, pero también va para los curiosos. Hay mucho material por ahí, pero nosotros acá lo vamos a profundizar, así que esperamos que durante todo este recorrido que parte hoy, se puedan sumergir con nosotras en este viaje acerca de los beneficios, lo que nos deja y lo que nos da la biodanza. Sí, y pensaba en un dato importante. En Radio Humedales, la radio comunitaria de la cual soy parte, uno de los programas más escuchados del año pasado fue un programa en el que fue invitada Hiti, en el programa Planeta Feminista, que lo hacen la Susti y la Siri. Y la Hiti fue invitada a hablar de neurociencias y biodanza, y fue lejos el programa más escuchado. Entonces eso también nos da el dato de que hay interés en saber más sobre biodanza y en saber más de neurociencia. Claro. Así que también este podcast como un acercamiento a la biodanza para quienes no la conocen, y también para educación popular. O sea, este material también es una posibilidad para educarnos y aprender juntas y también y poder nutrir con este material. Y reírnos, por supuesto, también. Sí. Y bueno, vamos a partir ya, luego de esta introducción, meternos en este primer podcast, y para eso vamos a utilizar un precioso material que grabó Gaby, una compañera de Bolivia, profesora de biodanza. Y este registro es en el contexto de una extensión del curso de biodanza clínica en el primer módulo de salud mental, y ella como profesora también, para llevarse impresiones a Bolivia, hizo preguntas a las participantes de este curso, y la pregunta fue: ¿qué es biodanza para ti? Así que vamos a dejar este audio y luego también vamos a volver aquí al estudio para que nosotras respondamos esa pregunta y ya profundizar en este primer capítulo. Eso. Vamos a escuchar. Muy necesaria. Inclusión. Humanidad. Bienestar. Encontrar el amor. Vida. Integración. Corregulación. Amor. Libertad. Integración. Ternura. Es entrega. Es vida. Bueno, contar que la dinámica que acabamos de escuchar tenía que ver con decir qué es biodanza en una sola palabra. Que encuentro difícil, porque chica, o sea, yo estaría 3 horas. Sí. Que es cuando la gente me pregunta qué es biodanza. Mira, siéntate, te hago un té, vamos para mi casa, prendemos fueguito, porque da para mucho. O sea, totalmente. Es muy difícil, ¿no? No es tan fácil reducirlo a una palabra, pero me encantó la dinámica. Ahí saludos, cariños a la Gaby. Y para mí sería salud. Resumirla en eso, como la importancia que hoy en día tiene de vivirnos en salud, que vivirnos en salud es vivirnos con amor, como con afectividad. Nos olvidamos muchas veces que el término salud también tiene que ver, la gente lo relaciona, ¿cierto? Como ir a la clínica, ir al hospital y al Cefán, etcétera. Siempre están ahí como en el momento nomás, y te metí una pastilla y listo, y no como... la otra vez hablábamos con la Pauli, contaba, ¿cierto?, que la importancia de que la biodanza sea algo preventivo, ¿no? Como que la importancia de eso, así que yo lo resumo en eso. Biodanza es salud. Me encanta cuando dices esa frase de vivirnos en amor. ¿Así, Iglesia? ¿Te la digo de nuevo? Dilo, por favor. Me pasan cosas. Yo debo admitir que cuando la Gaby hizo esa dinámica entré un poco en pánico, porque fue así. Ya te voy a hacer unas preguntas, pero algo simple. Define biodanza en una palabra. Y yo, ¿qué? Y ya me estaba grabando yo. Y bueno. Y dije, y lo vuelvo a decir, que para mí es corregulación. Bueno, esto ustedes ya lo saben, pero la audiencia no, es que yo soy psicóloga. Entonces constantemente estoy corregulando con mis pacientes, también con mi familia, mis amigos, etcétera. Como, no sé, es un mal un poco de los psicólogos ser un poco el paño de lágrima de las personas, de los amigos, de los cercanos. Entonces es difícil encontrar momentos en donde uno es contenido, donde yo soy contenida, y
uno de los momentos en que yo puedo ser totalmente frágil es biodanza. Cuando más me he sentido corregulada, acompañada, abrazada en ese sentir y sin ninguna palabra, sin ningún consejo, solamente una mirada que se acerca y entonces te abraza. Eso, para mí biodanza es eso, corregulación. No sé para ti, Pauli. Yo igual coincido en este del pánico cuando la Gaby me preguntó más encima en una palabra y yo dije, muy necesaria. Y creo que me voy a quedar con eso, como muy necesaria. Y pensaba en el camino para acá, en el metro, venía escuchando una conversación, porque me encanta escuchar conversaciones ahí en el metro, conversaciones cotidianas, y venían dos mujeres hablando de las líneas del metro. Tenía mucha relación con el podcast. Venían hablando de las líneas del metro y análisis de la línea del metro. No, esta línea del metro es más ordenada, no, esta línea del metro es más desordenada, no, pero en la línea 1 todo el mundo te empuja. Y yo pensaba, sí, como qué necesario que es la biodanza para, como dice la Cami, corregular y también tener conciencia de la otra persona, que es lo que no hay, sobre todo en las grandes ciudades, y donde eso tiene impacto, como lo que venían hablando ellas. O sea, la línea 1 era una línea del metro que no les gustaba tomar por la violencia del transporte. Entonces, la biodanza me parece necesaria en ese sentido, en muchos sentidos, pero también necesaria en la conciencia de que cohabitamos, que vivimos en comunidad. Entonces, cómo yo cuido también esa comunidad, y eso lo he aprendido también en biodanza. ¿Y tú, que me miras con esa cara? ¿Qué estás pensando? Bueno, que yo no sé si será igual que lo que dice la Cami, pero bueno, mi palabra es armonizadora. Ya. Le voy a poner eso, la biodanza es armonizadora. Uh-huh. Recuerdo estar hablando con Hiti cuando estaba haciendo mi práctica y hablábamos de que las personas pasan de estar en un estado activo a un estado de calma. O sea, como que uno está en el día a día pasando de trabajar o de estar haciendo actividades constantes y después al sobre, como que me acuesto. Y no existe nada entre medio, uh-huh. Como que no nos permitimos esos espacios entre medio. Uh-huh. Y ese espacio lo cultiva la biodanza. Entonces, las personas que practicamos biodanza cada vez somos más conscientes de pasar por un proceso de armonización. Totalmente. O sea, como que nos armonizamos. Como que, por ejemplo, yo voy a hablar algo personal, pero que Hiti de hecho me lo sacaba a colación. Nosotros estamos limpiando la casa, haciendo todo, y después nos vamos a acostar, pero ¿y qué pasa con leerse un libro antes? Uh-huh. Con tomarse un té con calma, con salir a dar un paseo. Esos son momentos armonizadores. Y la biodanza, cuando tú empiezas a sentir eso en tu cuerpo, lo empiezas a encarnar esas cosas, después te es más fácil poner en práctica estos momentos de armonización. Así que la biodanza para mí es eso, es armonizadora. Totalmente. Uy, me hiciste acordarme precisamente de esos como entre, claro, el reposo y la activación, y que a muchas personas les pasa, y personalmente también me ha pasado, de que uno se acuesta trabajando, como que estabas trabajando. A mí me pasa como en el computador, ya llegó la hora de dormir, casi que me duermo obligada porque hay que dormir, y de repente despierto, pero así como sobresaltada, con una sensación de ya tengo que despertarme. Y claro, porque no hubo un periodo de latencia en donde tu cuerpo pudo hacerse la idea de que entonces vas a entrar en un reposo. Y qué increíble que eso uno lo normaliza mucho cuando no se tiene conciencia de la importancia de la armonización. Totalmente. Y qué peor también hoy en día con las pantallas. Totalmente, sí. O sea, otro tema, pero no lo vamos a profundizar. Y bueno, estamos hablando de biodanza en una palabra, pero también biodanza no es algo que flota, digamos. O sea, es una metodología que tiene todo, o sea, son 3 años para estudiar biodanza, y es una metodología bien compleja, bien completa. Así que, a ver, Cami, Pau, cuéntenos de esta definición, claro, del modelo teórico. ¿Qué es biodanza? ¿Quién creó biodanza? Biodanza la creó Rolando Toro, un chileno, psicólogo, profesor normalista, y la creó, a ver, un contexto. Durante toda su vida, desde que era profesor
hasta el final de sus días tenía esta idea de que la experiencia genera cambio. La experiencia modela de alguna forma la manera en que uno reacciona ante la vida en general. Entonces él, por ejemplo, cuando era profesor, llevaba a los niños allá en una escuela rural, los sacaba de la sala, iba al campo, iban a ver a los animales. Entonces para él siempre esta idea de la experiencia era muy importante. Pero ¿qué tipo de experiencia? ¿Qué tipo de experiencia nosotros estamos constantemente como introduciendo en nuestro cuerpo? Y si lo vemos en la vida cotidiana, son experiencias que muchas veces nos mantienen alerta, que son violentas, no nos permiten tener una integración o tal vez como expresar nuestra identidad de manera genuina, sino que nos estamos resguardando de las personas. Entonces eso se dio cuenta él y crea este sistema que entrega experiencias, pero experiencias integradoras para poder potenciar todo nuestro lado bueno, lo positivo, las características propias de cada uno. No sé si quieres seguir. Sí, que justamente en vez de estar sobreviviendo, que muchas veces lo hacemos en este contexto, ¿cierto? Sino que viviendo, no sobreviviendo, sino viviendo. Y justamente Rolando Toro crea algo súper importante que él lo llamó como el principio biocéntrico. Uh-huh. En sí, lo que él dice que la vida sostiene el todo, ¿no? Uh-huh. Como parte del cuidado, justamente lo que tú hablabas, la conexión necesaria con una misma, con el bienestar y la armonía de todo, de la vida misma, y no solamente como con una, sino con el espacio, con quienes nos rodea. Entonces, desde ahí es súper importante hacer la conexión como que la vida es eje fundamental y que todo esto, como decía la Cami, la biodanza toma todo desde la alegría, desde todos tus potenciales genéticos, pero con mucha afectividad, con amor. Y es muy bonito. Sí. Bueno, y por eso estudiamos biodanza. Eso las escuchaba, me voy a salir un poco del guión, pero no tanto. Preguntarles y contarles igual a nuestra audiencia cómo llegamos a biodanza. O sea, cómo llegamos hasta aquí. Claro, sí. No sé si quieres partir tú, Pauli. Sí, pensaba en la Carmen Durán, por ejemplo. Yo con ella conocí la biodanza y en un contexto bien importante de memoria porque fue a los 40 años del golpe de Estado se creó en Concepción la Red de Mujeres por la Memoria. Y entonces las reuniones de organización, de los conversatorios, de las distintas acciones, teníamos reuniones y la Carmen también nos hacía biodanza. Y entonces así me adentré más en la biodanza y me encanté con la biodanza. Y luego estuve en un semanal harto tiempo en Concepción con Sandra Lira. Y ahí luego vengo a estudiar a Santiago, a la Escuela Metropolitana, con la HIT y con muchas profesoras. Así es mi acercamiento a la biodanza. ¡Qué genial! ¿Y tú, Grecia? Yo conocí biodanza cuando estaba formándome como coach ontológico en Venezuela hace más de 10 años. Y después de las clases hacíamos biodanza. Una profesora venezolana, Norma Berroterán, que no sé si alcanzará a escuchar este podcast alguna vez, pero la nombro. Norma hacía biodanza después. Bueno, yo terminé mi certificación y siguieron otros grupos certificándose como coaching y yo iba solo en la parte de biodanza. Y así estuve yendo y un día le digo a Norma que voy a migrar, que me voy de Venezuela y que me voy a Chile y me dice, ¿no sabes que quien creó la biodanza es un chileno? Y yo, en serio, Norma, o sea, vas a tener biodanza, porque ella sabía que me encantaba. Llegué a Chile y me costó conseguir biodanza en Chile. Y siempre lo he dicho, es muy raro, es muy loco, me costó mucho conseguir un grupo. Y bueno, lo logré y después vino mi motivación. Yo dije, bueno, yo no sé si voy a estar en Chile por mucho tiempo, yo me voy a llevar la biodanza. Me voy a llevar la biodanza. Así que yo estoy feliz. La biodanza me encontró a mí y desde ahí no me ha dejado. A mí me pasó que estaba estudiando como cerca en el 2015 en una casa hermosa de mujeres para mujeres que se llama Casa Mundana actualmente. Estaba estudiando terapia feminista y ahí justamente era como todo lo que estábamos hablando, cómo lo pasamos por el cuerpo, y ahí fue una profesora muy seca que se llama Carla Leiva.
Por ella conocí la biodanza, me encantó porque justamente estaba en un periodo también de que ya no quería estar como, disculpando a la psicóloga aquí presente, pero ya no quería como estar mucho en el trauma, como estar hablando tanto de lo que me pasaba en ese momento, y más como resolverlo desde otras maneras, y justo llega la Carla Leiva con la biodanza, y después estudiando también en la misma casa mundana, que soy fans, así que me quedé estudiando, y estudié arte terapia aquí también con nuestra profe arte terapeuta, porque no solo es profe de biodanza, sino que también le hace de todo. La Pauli. La Pauli, y estudié arte terapia, y ahí también la Pauli nos hizo el encuentro con biodanza, y ahí ya fue como ya. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde es? Así que ahí contacté. ¿Por qué eres tan seca? Sí, porque eres tan seca, quiero ser como tú. Cuando grande quiero ser como tú. Y ahí me dio el contacto, hablé con la Jiti y nada, me metí al tiro a estudiar. Qué buena escuela Eso. estudiamos. Sí. ¿Sí o no? La mejor Fan. escuela. ¿Y la Cami? Yo... Bueno, buena pregunta para ti. ¿Cómo llegaste a biodanza? O sea, Tú naciste A en la ver, biodanza, naciste en la francamente. biodanza. Está en tu sangre, en tus células, en tu ADN. Cami es la nieta de Rolando Toro, entonces Sí. lo tiene en su sangre. Ya, pero a ver. No es necesario como estudiar biodanza si estás... O sea, como que no todas las familias son Sí. biodanzantes, ¿ok? Quiero aclararlo. Sí. Y además, Hitit es mi abuela. Entonces yo siempre la he estado acompañando en todo lo de biodanza. Y claro, como que yo nací y ya estaba. Nunca me lo impusieron. Mi meme, que es Hitit, siempre ha dicho que es un proceso de cada quien si decide estudiar o no biodanza. Ella lo recomienda full. Y obviamente que le encanta que la familia estemos junto a ella en la escuela. Pero yo me motivé porque cuando entré a estudiar psicología, como en el tercer año, ahí, claro, mucha teoría y ya bacán la psicología, pero les faltaba esta parte que yo sabía que era del cuerpo. Entonces yo decía, pero ya, así mi meme todo el tiempo me recomienda biodanza, porque la recomienda tanto y de qué manera yo puedo complementarla con la psicología. Entonces ahí entré a profundizar más en el conocimiento y claro, ahora soy una abanderada de que esto funciona. Qué buena combinación, además, Sí. psicóloga y profe de biodanza. Eso, porque claro, la palabra te ordena, sana en ciertos aspectos, pero también el cuerpo tiene que ir adquiriendo esas experiencias de bienestar. Y a veces por la razón, como por la parte más reflexiva, uno nunca llega a hacer el verdadero cambio, como a dar el pie para hacer algo distinto de lo que siempre estás acostumbrado. En cambio, con biodanza es como, uy, no me di cuenta y lo hice. no me di cuenta, miro para atrás y estoy verdaderamente grande. Reacciono de otra manera. Así que eso, de esa manera llegué a biodanza. Gracias. Qué lindas las historias, Sí. qué entretenidas Sí. igual. Y definir biodanza no es fácil. Nos pasa, lo conversamos harto entre profes, que alguien nos pregunta qué es biodanza y es como... Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué responden cuando alguien les pregunta qué es biodanza? Sobre todo que es una metodología tan vivencial. Bueno, Hay que vivirlo. Tienes que vivirlo. Ven al semanal. a mí siempre me cuesta un mundo. O sea, me gustaría responder así. "No, es que no vas a saber. No lo vives", pero como uno quiere que la gente venga a biodanza. Tengo un semanal que puedes Sí. decir. Pero yo lo explico así como que lo que pasa. Para mí es más fácil explicar, antes de explicar el sistema, digo, mire, es un sistema de integración. O sea, es que la integración es lo contrario a la disociación. Y nosotros estamos disociados en la vida. Hay gente caminando disociada y en la biodanza nos integramos. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces yo le explico, mira, en una sesión de biodanza, un profesor hace unos ejercicios que planifica,
que van acompañados de música, y la biodanza no se puede hacer online para que nadie les esté vendiendo biodanza online. Solamente se hace presencial y es en grupo, no existe biodanza sola tampoco. Entonces como que les explico un poquito de esto. Y entonces me dicen, entonces es como una terapia, es un tipo de terapia corporal. Bueno, no le podemos poner la palabra terapia, pero termina siendo terapéutico. Así, esos golpecitos ahí me doy con la gente para poder explicar qué es biodanza. Seca. Voy. Te compré todo lo que dijiste. Y la Pau, a ver, Pau, ¿cómo explicas tú? Sí, o sea, yo también me doy esa vuelta. Idem. Siguiente. Lo mismo que ella. Lo mismo que ella. No, me doy un poco la vuelta también de explicar qué es la biodanza, como la parte, quién la creó, porque es como, es chileno, un poco parte de la metodología, pero siempre me voy un poco a explicarlo con palabras más simples, como por ejemplo decirle que la biodanza trabaja con características de la vida como la creatividad, la vitalidad, la afectividad. Entonces todo esto lo complementamos y lo integramos en la vivencia con música, con ejercicios, con el grupo, y de a poquito también te vas dando cuenta porque el cuerpo a través de la neurona de espejo, como te voy mostrando también el ejercicio, tú lo vas incorporando de a poquito y vas viendo resultados. No es como que es inmediato, también le explico a la gente, no es que tú vayas a una sesión y vas a salir, uy, quedé maravilloso, estupendo, soy otra persona. No es así, sino que tiene que ver con una constancia. Justamente la biodanza también es eso, que tiene que ser repetitivo para que podamos transformar ciertas cosas que queramos también. Entonces, por ahí me voy, como... Podía seguir, pero hasta ahí nomás. Le voy a dejar un gustito ahí para la próxima. No, y que aparte uno apasionada, uno como que quiere explicar muchas cosas, y yo me he dado cuenta que mientras menos explique, creo solo la curiosidad, la necesidad y el enganche. ¿Me entiendes? Es que esa es tu parte de marketing. Esa es tu parte de marketing. Es que para los vendedores, vendedora. Sí, yo siempre me acuerdo de eso de ti, porque tú tienes eso de vendedora, que tienes este tips. Y me acuerdo que decías, no, yo digo como no, yo tengo que ir a un taller de biodanza. Y ahí la dejo. Y la gente queda, ¿taller de biodanza? ¿Qué es eso? Bueno, no sé, ¿tienes tiempo para que te explique? Y la gente, sí, por favor, explícame. Claro, como que llama la técnica como cuando vendía autos, entonces yo les digo, o sea, yo creo la necesidad, que la pregunta venga del otro lado, como que él me quiso preguntar a mí qué era, no que yo le quiero meter biodanza por los ojos. Sí pasa, me confieso. Sí soy. ¿Y para ti, Pauli? Yo pensé que te iba a decir. Nah. Para mí, bueno, resuena. Idem. ¿Cómo le explicas a la gente? Yo lo explico como un espacio, una posibilidad de recuperar el cuerpo. Como recuperar el cuerpo, que es como un territorio a recuperar, como más en este contexto. Y también revincularnos afectivamente. Hablo harto de eso, como cómo puedes volver a vincularte contigo, como tener conciencia de que no eres una máquina que tiene que funcionar, sino que eres un cuerpo, que tiene emociones, que le ocurren cosas. Y entonces, ¿cómo puedes tú conectar con eso y también vincularte afectivamente con otros, con otras, con una comunidad, pertenecer? Hay mucha herida de no tener pertenencia. O sea, lo veo harto en la terapia. Genera mucho malestar la soledad o sentirte en el aire, y entonces también la biodanza, como es grupal, te da un lugar de pertenencia. Entonces también como eso, como poder habitar comunidad y que es un espacio de pertenencia. Como que así lo explico, y también como de una manera más simple, como poder acallar la mente. Como hay mucha ansiedad, hay mucha rumia mental, hay mucha idea, hay mucha creencia y hay mucho sufrimiento por esta actividad mental. Entonces, ¿cómo puedo tener espacios en el cotidiano donde ya no voy a pensar, sino como voy a conectar con el cuerpo, darle un lugar a la emoción o al sentir, a lo que esté ocurriendo? Y sin ser juzgada, ¿no? Como que siempre también uno puede contar cosas y la gente siempre te está diciendo algo que hacer. Una misma cae en ese mismo juego y en ese espacio que te contienen, po. Sí, totalmente. Desde el amor. Uh-huh. Cami, ¿cómo le explicas tú? Aquí podemos terminar. Yo siempre cuento la anécdota de que a mí la única
veces que me han preguntado qué es biodanza ha sido en contexto de carrete. Entonces, yo no entiendo cuál es la finalidad de entrar en esa lógica. Entonces yo estoy así como, uy, no, la Cami es nieta. Y todos como, ¿qué? ¿Qué es biodanza? Paren la música. Sí, Claro, así. mientras tú estás hasta abajo. Sí, yo así. Y de repente me veo envuelta en que tengo que usar todas mis neuronas. Bueno, entonces, después de esas experiencias traumáticas, he logrado una maduración en la definición. Entonces digo, hago este contexto de que Rolando era importante en las experiencias y entonces hago la pregunta, ¿pero qué tipo de experiencia? Entonces biodanza entrega experiencias integradoras. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya llenos de experiencias a veces traumáticas, a veces que nuestro sistema nervioso está desregulado, normal, a todos les pasa. Pero entonces en biodanza lo que trabajamos es poder adquirir experiencias de amparo, experiencias de contención, corregulación y que eso vaya modulando nuestro sistema nervioso autónomo y que de repente uno empiece a sentir que la vida no tienes por qué estar todo el tiempo a la defensiva, sino que puedes llegar a relajarte, puedes llegar a sentir una afectividad genuina y eso no solamente lo vas a vivenciar en la sesión, sino que también lo vas viendo después en tu círculo cercano o en las personas que vas conociendo. Eres más sensible de la violencia, entonces te alejas de eso y vas a algo que sea beneficioso, como buscar constantemente la salud para ti y para tu bienestar. Eso. Eso. Salud. Gracias. Salud por eso. Y toda la gente salud. Y váyanse a la chucha. ¿Verdad que esto estaba ocurriendo en un carrete? Todo esto es un contexto. Yo me imagino todo el mundo escuchando acá con su vocecita, con su piscolita en la mano. Y aquí me voy. Chao. No, pero tremenda explicación. Yo estaba embobada escuchando Y acá. tus neuronas. Que igual cuando todas tus neuronas se conectan, ya funcionan. Mi mente funcionando a una velocidad Buenas neuronas. increíble. Pura biodanza, vivencia. ¿Quieres tener las neuronas que tiene Cami? Anda, El reclame. Ah, ¿sabías que? Y la Cami hablaba como de esto del estado de alerta. Y la biodanza tiene un contexto político, o sea, está situado en un contexto social, político, al igual que nosotras estamos situadas, hablamos cada una situada desde un lugar, como lesbianas, mujeres, migrantes, etcétera. Y cuando Rolando crea la biodanza, tiene que ver con un contexto de dictadura, de crisis, de un modelo que se instala con violencia, de un patriarcado. Y entonces tiene que ver cómo nos recuperamos esto que decía en la explicación la Pau de la vida en el centro. Y entonces la biodanza viene a ayudarnos o a darnos una fuga de esta cultura en la que vivimos para poder reencontrarnos o sanarnos de las disociaciones, rehabilitarnos, reintegrarnos. Y entonces es súper importante porque cada vez se ve más hostil ese contexto. O sea, hay guerras que están ocurriendo, el genocidio en Palestina o las sin fines de guerra y mucha crisis humanitaria. Y lo vemos también en las grandes ciudades. Yo como provinciana me llama mucho la atención cómo se vive en la ciudad o la hostilidad o el estado de alerta y cómo vamos naturalizándolo también. Que yo creo que eso es lo más riesgoso, que está muy naturalizado el cortisol allá arriba o el insomnio o la ansiedad. Y entonces tiene un fin, tiene un objetivo social la biodanza. Totalmente. No sé si quieren complementar algo en relación al contexto en el que estamos. Bueno, yo no veo noticias, pero, o sea, veo noticias, no tengo televisión, veo noticias porque hago el noticiero de la radio y es súper fuerte. A mí lo que me impacta también es la violencia en infancia. Por ejemplo, en los liceos, en las escuelas. O sea, no solo son los adultos
violentándose, sino que también cada vez más chicos, más chicas. Sí. Bueno, creo que va de la mano con la violencia, es que las personas que hacen biodanza, y yo creo que sus familias también, porque esto permea. La persona que practica biodanza cambia su actitud y esto permea a sus familiares. Y es que no somos personas hostiles, al contrario. Estamos viviendo, como decía ayer una compañera, como que vemos la vida con colores. La dejamos de ver sepia y empezamos a verla con más colores. Y dejamos la hostilidad de lado. Y entonces cuando todos empezamos a conectarnos, dejando la hostilidad de lado, porque la hostilidad forma parte como una carta que todos tenemos. En el trabajo nos tratamos con hostilidad, entre compañeros, el jefe, o sea, como que te promueven a que tengas, no, si tú tienes que enfrentar, como que en modo, un enfrentamiento hostil. Y nosotros dejamos de lado eso porque estamos conectados desde la afectividad, con armonía. Entonces eso es muy rico del sistema. Sí. Por eso se necesita más biodanza y de hecho Rolando creo que alguna vez escuché un video, no sé si Pau tú me lo compartiste, que hablaba de que él hablaba desde el amor. ¿Por qué existe biodanza? Porque existe la guerra. Claro. Existe la guerra, entonces la gente necesita biodanza. Y justamente como una necesidad en este contexto de falta de amor, falta de afectividad, justamente. Y hablaba justo en ese video como que él iba a estar muy tranquilo porque iban a ver todas estas personas que les iba a llamar esta necesidad de ver que en este contexto justamente es lo que más nos falta, amor, afectividad, así que, y por algo también estamos acá para que justamente todas las personas que nos vayan escuchando puedan ir tomando un poquito de esto y la necesidad que tenemos de poder transmitirnos y con cuidado, con armonía y de nuevo decir, con amor. Y para ya ir cerrando este primer capítulo, ¿cuáles son los beneficios de biodanza? Como los primeros que se les vienen, que quisieran compartir. Y yo estaba pensando con respecto a eso mismo de la violencia, de que al menos de manera personal, en biodanza he podido ser más genuina conmigo misma. Porque me ha tocado en ciertos periodos de mi vida estar en espacios que no me han permitido como ser, ¿ya? Entonces porque son violentos y yo tiendo como a, entonces me cuido, me retraigo y biodanza es como, no, sale, muéstrate, este eres tú y es importante tu persona, tu presencia. Creo que eso es una de las cosas que más me ha marcado biodanza en mi vida. Darme valor y valorarme en lo que yo puedo entregar. Qué importante. Para mí los beneficios, bueno, son varios, que es tanto, pero también a modo personal y justamente también colocando en este contexto tan violento, la biodanza a mí me ha ayudado a no reaccionar, sino que accionar y desde también de la empatía. Porque de repente se te acerca alguien y está en su mundo, en su historia, ¿cierto? Te trata mal y yo que hacía antes iba y reaccionaba a eso, ¿cierto? Con ego también. Y la biodanza me ha ayudado mucho a detenerme, a empatizar y accionar a lo que se me enfrenta, no reaccionar. Claro. Bueno, obvio que hay un montón de beneficios, pero no nos vamos a extender. Pero un beneficio, y yo creo que es recurrente y lo he escuchado muchísimo en los relatos de vivencia en los que he estado, es que hay personas que dicen, y me pasa igual a mí, que dicen, es que ya estaba cansada de hablar. Ya estaba cansada de hablar, de contar las cosas que le pasan, se las cuentan a las amigas, a los colegas, a la familia, al psicólogo, como que hablan y cada vez que tú tienes un problema y lo hablas y lo hablas y lo hablas, lo germinas. Pero en biodanza dejamos de lado la palabra, le damos espacio al cuerpo, que también pasan cosas por el cuerpo, también ahí están los traumas y a través de cada ejercicio, que los ejercicios están muy bien pensados, la música está perfectamente elegida, entonces también se trabaja. Por eso es terapéutico.
pero sin pasar al rumeo mental. Ujú. Yo lo encuentro súper beneficioso para las personas que ya quieren dejar de lado la palabra y empezar a ponerle cuerpo a los traumas. Sí, qué bacán lo que dicen y me resuena mucho y pensaba en esto de los beneficios, resonaba con lo que dice la Pau, también lo veo que no engancho tanto, como que no engancho tanto con el drama o con el conflicto, como que no pasa nada, como... Y lo otro, reconectar con la vida, que se me viene a la Nico, que participa en el semanal que hacemos con Tania y en Casa Mundana, y la Nico, estábamos hablando de biodanza y ella decía como recuperar el vínculo con la vida, que es súper importante. Y creo que también yo vi ese beneficio o lo vivencié, como a propósito de historias, etcétera, como de lesbo-odio, no sé, lesbofobia en la familia, que te desengancháis como de la vida o estáis en un estado más depre, y entonces como a través de la biodanza te vuelves a vincular, te vuelves a conectar y a sentir parte del todo, como eso. Y me gusta mucho esto de la ternura, pero no la ternura como se entiende ahora, que hay que andar así como ay, ñoño, y que todo tiene que ser muy tierno, no, como la ternura de que le hablaba la Jiti ayer en el semanal. Ternura es dar presencia, como... Sí. Darnos presencia y dar presencia a la otra persona. ¿Sí? Y eso creo que es un súper buen beneficio, creo que eso es muy reparador. Sentirte reconocida o que tu presencia significa algo, ¿sí? Que no eres algo más, sino que tu presencia tiene un valor. Y eso creo que es muy sanador. Me Salud, encanta. salud, salud. Qué lindo. Vivencia. Y salud preventiva. Eso. Sí. Prevenir. Oye, qué buena la conversa. Sí. Bueno, podríamos seguir, por lo mismo Eso. vamos a seguir haciendo capítulos porque tenemos muchas ganas de conversar y de reflexionar también sobre biodanza. Pero antes de cerrar, queremos saludar a una compañera, a una amiga Eso. querida, que también es parte de este podcast. Sí, la Eli, a quien queremos muchísimo y está en Punta Arenas y forma parte de este proyecto y estará con nosotros en unos próximos capítulos. Te amamos. Linda, Sí, sí, ojalá que prontititos. pueda, que prontito sea, que la tengamos aquí en el estudio a la Eli. Le mandamos un abracito que está allá al sur del mundo. En Punta Arena. Eso. Y bueno, despidámonos. Eso. ¿Quieren decir algo para despedirse? Sí, ¿Cómo se van? agradecer a todas las personas que nos van a escuchar. A nosotras también por concretar, estar acá en el ahora, en la presencia y hacer concreto este sueño que me llena el corazón. Y también recordar a la gente que este podcast se hace en comunidad, entonces nos pueden comentar, nos pueden decir sus experiencias también, qué es para ustedes biodanza y cómo lo explican, así que estamos atentas a todos sus comentarios. Eso. Y yo les quiero agradecer a todas las personas que llegaron hasta acá, hasta el final del capítulo. Espero que les haya llegado al alma este proyecto porque nosotras lo estamos haciendo con todo el alma. Sí, un abrazo grande y también coméntenos si hay algún tema que les gustaría a ustedes que profundicemos, hay algo que les interesa más. Bueno, ya tenemos pensado el siguiente capítulo, de hecho vamos a cerrar con un dato curioso y un enganche para que sigan escuchando este podcast Volver a la Fuente. Eso, dato curioso. ¿Sabías que nunca podrás tener dos vivencias iguales? Chan. Chan, chan. Ay. Con eso nos vamos. Chao, chao. Que estén muy Besito. bien. Muac. Y esto es todo por hoy en Volver a la Fuente. Gracias por acompañarnos en este ratito de conexión y risas. Si te gustó, dale like, comparte con quien quieras y sigue con nosotras para más momentos así. Hasta el próximo episodio. Un abrazo grande.